Este, Buenas tardes. ¿El ingeniero le dejó práctico o algo? ¿Tiene algún práctico a hacer para ir empezando siendo por ahí? Me mandaron no sé quién, que está acá, que había un ejercicio que era eliminar por niveles, creo. Eliminar nodos en un cierto nivel. Yo ahorita me acabo de fijar y acaba de subir un práctico para presentar hasta este 20 de junio. No sé si es el mismo. ¿Lo puedes pasar, por favor? Claro, ahorita te lo paso al chat. Ya, gracias. Perdón, te lo acabo de pasar a tu número de WhatsApp. Ya, ahora no lo veo. Ya. Este de acá es el práctico, el que me pasó su compañera. Dice árboles binarios de busca, dice hay que usar árboles binarios. Y dice frecuencias de palabras de un archivo. Y aquí dice qué es lo que hay que hacer. ¿Esto para cuándo es? ¿Para el 20, dicen? Sí, así dice hasta el 20 de junio hasta las 8:30 de la noche. Ya. Dice hacer un programa que lea un archivo de texto cualquiera y mostrar las palabras de menor a mayor con sus respectivas frecuencias, mostrar las palabras de mayor a menor
con su frecuencia, mostrar las palabras de menor a mayor longitud con sus respectivas frecuencias y adicionar otras consultas interesantes. Para hacer un análisis de las palabras en forma general, convertir todas las palabras a minúsculas y utilizar string tokenizers para obtener la palabra de una línea de texto. Utilizar todos los delimitadores posibles para separarlas. Ya, escribir un documento, ya, esto es descripción para ustedes. Ya. Lo que nos está pidiendo acá, lo que les está pidiendo es abrir un archivo de texto, leer todo el archivo y almacenar en un árbol binario de búsqueda. Y aquí nos dice cómo lo vamos a almacenar, miren. Dice mostrar las palabras de menor a mayor con su respectiva frecuencia. Si aquí creo que cuando habla de menor a mayor se refiere a la longitud, porque dice de menor a mayor nomás. Mostrar de menor a mayor, supongo que debe ser la longitud de cada palabra o de cada cadena. Porque abajo sí lo especifica, mostrar las palabras de mayor a menor frecuencia. ¿Ya? Entonces, y el otro que dice mostrar la palabra de menor a mayor por longitud, con su respectiva frecuencia. Ya, a ver, vamos a abrir un time, le voy a tratar de explicar cómo vamos a guardar ya. Aquí nos está obligando, nos dice que sí o sí usemos un árbol binario de búsqueda, ¿ya? Ahora, nosotros cuando creamos árboles binarios, tienen, aquí lo que tienen es un dato, ¿verdad? A ver, aquí tienen nuestro árbol que hasta ahora hemos usado, tiene un dato, tiene un hijo derecho y un hijo izquierdo, ¿ya? Y aquí, en el dato, nosotros guardamos un dato de tipo entero, ¿verdad? Ahora, lo que el árbol, o que lo que la pregunta nos dice es usar un árbol binario. El árbol binario no va a cambiar, tiene que ser un nodo que tenga dos hijos, ¿ya? Entonces, pero que ya almacene palabras, ¿ya? Entonces, en vez del int, en vez del tipo int, lo que vamos a hacer es guardar una cadena, ¿no ves? O una palabra de tipo string, ¿ya? ¿Tienen duda? Me dicen o me paran para que les explique, si no, ¿ya? Entonces, ya vamos a cambiar este string, perdón, este dato de aquí por un string, que va a ser la palabra, ¿ya? La palabra que va a contener. Ahora, lo que vamos a hacer es guardar eh, en el árbol aquí, ya. También nos dice que tenemos que tener la frecuencia de palabras de un archivo de texto, frecuencia de palabras de un archivo de texto. Entonces lo que vamos a hacer es guardar dos datos en el árbol o en el nodo, ¿ya? A ver, ya. Esto de aquí lo voy a hacer representar como si fuera un nodo, ¿ya? Este nodo es lo mismo que este, simplemente lo estoy haciendo cuadrado, ¿ya? Ahora, lo que nosotros tenemos en un nodo normal es un dato, tenemos un hijo izquierdo y tenemos un hijo derecho, o derecho, ¿ya? Ahora, si nosotros agarramos y este nodo de acá, queremos queremos realizar o crear una estructura para que soporte todo lo que el ingeniero dice, que guarde una cadena y que guarde la frecuencia, ¿ya? Entonces tiene que guardar dos datos, ¿ya? Vamos a guardar dos datos en un nodo.
Entonces, ¿ustedes cómo creen que vamos a manipular esos datos? ¿O cómo creen que podríamos construir una estructura diferente, un nodo diferente? ¿No tiene idea? ¿Nadie? Ya, miren, ¿qué pasa si yo agarro y hago esto? ¿No? Voy a crear una división, así, ya. Ahora, aquí va a ser un nodo que tenga cuatro campos ahora, ¿ya? Este de acá tiene tres campos, ¿verdad? Es el que normalmente estamos acostumbrados a construir, tiene tres campos. Tiene un dato, que es este, tiene el campo hijo izquierdo, que es este, y el campo hijo derecho, que es este, a ver. Ya, acá, esta es la clase que usamos. Entonces, si se fijan, el nodo binario está compuesto por tres campos, hijo derecho, hijo izquierdo y dato, ¿ya? Eso es lo que tenemos en un nodo normal, esta estructura. Ahora, para manipular o construir la estructura que el ingeniero nos pide, tenemos que modificarla, ¿ya? Ahora ya no va a guardar un dato. Va a tener sí dos hijos porque me está diciendo que sea binario, pero quiere que yo almacene dos datos o quiere que yo trabaje con dos datos. Uno que va a ser la cadena y otro que va a ser la frecuencia de veces que está ahí esa cadena, ¿ya? Por ejemplo, aquí voy a guardar hijo izquierdo. Aquí voy a poner frecuencia. Voy a poner así. Frecuencia. Aquí voy a poner palabra, que es el otro campo. Y aquí voy a poner el hijo derecho. ¿Ya? Entonces, si se fijan, este nodo de acá ya es un poco diferente. Simplemente guarda un campo más del que estamos acostumbrados. ¿Ya? Ahora, este campo frecuencia, ¿de qué tipo creen que va a ser? Si yo quiero guardar la frecuencia ahí. La frecuencia es la cantidad de veces que una palabra o un elemento se encuentra dentro de un conjunto, ¿ya? A ver aquí. Vamos a poner este ejemplo. Aquí. En este conjunto de letras de aquí, de letras, si yo les digo la frecuencia de la letra A, ¿alguien sabe? 3. 3, ¿verdad? Uno, 2, 3. La frecuencia es la cantidad de veces que un elemento se encuentra dentro de un conjunto, ¿ya? Entonces, eso es la frecuencia simplemente. Ahora, nos dice que guardemos la frecuencia de palabras, ¿ya? No se olviden, los nodos, o perdón, los árboles no pueden guardar elementos repetidos. Entonces, si yo agarro, lo que tenemos que hacer es guardar, a ver, vamos a hacer de cuenta que este es mi archivo de texto, ¿ya? A ver, ya. Vamos a hacer de cuenta que mi archivo de texto tiene solamente esto de acá. Mm, ya, algo sin sentido, pero vamos a hacer de cuenta que nuestro archivo de texto simplemente tiene todo esto de acá, ¿ya? Ahora lo que hay que hacer es en el árbol almacenar palabra por palabra, ¿ya? Por ejemplo, a ver, voy a abrir otra ventana de Paint. No, aquí no, voy a borrar esto.
Ya, ahora sí. Lo que yo tengo que hacer es guardar todo el texto en el árbol binario, ¿ya? Tengo que, olvidémonos de cómo abrir ahorita, cómo abrir el archivo y cómo sacar las cadenas y todo, que ya hay funciones de Java que nos van a ayudar a eso, ¿ya? Ahora lo que nosotros tenemos que hacer o lo que nuestro trabajo es guardar todo el archivo en la estructura de datos, que es este árbol. Entonces lo que vamos a hacer es sacar palabra por palabra, ¿ya? Palabra por palabra. Y guardarla en el árbol. Ahora, si yo agarro, pongo esta palabra, yo la encuentro, tengo que meterla al árbol, ¿ya? Me voy a poner aquí hola, hola. El campo palabra tiene hola, ¿ya? Ahora, yo agarro y sigo recorriendo. Busco la siguiente palabra, que es hola, ¿ya? Ahora, mm, esta palabra yo tengo que volver a meterla al árbol, ¿ya? Pero no se olviden, los árboles binarios tienen una condición. Hay que almacenar a izquierda menores, a derecha mayores, ¿ya? Ahora, el criterio que vamos a usar para guardar las palabras va a ser la longitud, ¿se entiende? ¿Se entiende? No. Sí. Ya. Entonces, si yo agarro y luego obtengo la palabra dónde, ¿a qué lado debería ir? Derecho. Derecho, aquí, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde? Ya, ¿dónde? Luego de eso, voy a agarrar la palabra hola. Otra vez busco la siguiente palabra y voy a obtener hola. ¿Dónde tengo que guardar hola? No se olviden, no pueden haber elementos repetidos en un árbol. Ya yo tengo hola en el árbol. ¿Qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es aumentar la frecuencia de esa palabra, ¿ya? Entonces en el nodo que tiene el atributo frecuencia, yo le voy a poner más uno. Por ejemplo, empezó en uno cuando yo la guardo la palabra. Luego de que yo encuentro otra vez otro hola en el árbol mientras yo vaya recorriendo, lo que voy a hacer es incrementar en uno, ¿ya? El campo frecuencia. Ya voy a tener dos palabras hola en el árbol, ¿ya? Luego de eso, voy a agarrar y voy a seguir recorriendo el árbol, perdón, el archivo. Voy a obtener la siguiente palabra, me va a decir cómo, ¿ya? ¿Cómo? Ahora, aquí, la longitud, ¿a qué lado voy a ponerla? La palabra cómo. ¿Qué lado creen que debería ir? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Lado izquierdo de dónde? ¿Lado izquierdo de dónde? Mm, no, puede que podamos ponerla, pero eh, vamos a usar estrictamente usando como o todas las reglas que son de un árbol binario, ¿ya? Ahora, ¿qué me refiero con eso? Por ejemplo, si este tiene 4, al lado derecho solamente mayores que 4, ¿ya? Si este tiene 4 y esta tiene 4, yo lo que voy a hacer es preguntar, si esta cadena que yo tengo es idéntica a esta, es la misma, simplemente aumento la frecuencia, ¿ya? Pero si tiene 4 o es igual que esta y es diferente, lo que voy a hacer va a ser meterla al lado izquierdo, ¿ya? Así lo vamos a guardar. Va a ser
hay, ¿ya? Entonces vamos a usar dos condiciones. Uno, que la cantidad es igual, perdón, la longitud vamos a usar la longitud de la cadena para ver si metemos por izquierda o por derecha. Y también vamos a ver si es que tiene 4 y son idénticas, ya no tengo por qué guardarla en el árbol, ¿ya? Incremento la longitud, la frecuencia. Pero si fueran diferentes, lo que yo hago es bajar por su hijo izquierdo, ¿ya? Y así. Y luego de eso, voy a seguir obteniendo la otra palabra. Acá, miren. Yo tengo estás, ¿ya? Estás. ¿Por qué lado va a ir? Si estoy aquí, obviamente, en la raíz. Es la raíz. Estás lo que va a hacer es preguntar. La longitud de estas, ¿cuánto es? Es 5. La longitud de esta cadena de acá es 4. Entonces, estas tiene que bajar por acá, ¿ya? Por aquí. Pregunta. La longitud de esta cadena es menor o igual. Si es menor, se va a ir por acá. Si es mayor, se va a ir por acá, ¿ya? Pero en este caso, si se fijan, esta tiene la misma longitud, ¿ya? Si tiene la misma longitud, pregunto, ¿son idénticas? Si no son idénticas las cadenas o no son iguales, lo que yo hago es, me voy a bajar por el lado izquierdo, voy a crear el nodo y voy a insertar simplemente la palabra, ¿ya? Sería estas. Estas. Ahora, cada vez que yo inserto una palabra, el campo frecuencia tiene que estar en 1, ¿ya? Porque inserté donde, entonces me quiere decir hay un donde en el archivo, el campo de frecuencia está es 1 igual, este campo como es 1, y ahí va a ir cada vez que insertemos un elemento que no esté en el árbol, simplemente su frecuencia tiene 1, ¿ya? Luego seguimos por acá. Vamos a la siguiente palabra. Aquí vemos que tiene 3, 4, ¿ya? Hacemos lo mismo. Pregunto, aquí, la longitud aquí, ¿es menor que hola? No, tiene 4. Entonces yo pregunto, ¿es idéntica? ¿Hola es igual que aquí? No. Si no es igual, entonces me voy a bajar por izquierda, ¿ya? Me bajo por izquierda y pregunto otra vez. Aquí, ¿es menor que cómo? No. ¿Es mayor? No. Entonces, ¿es idéntica? No. Si no es idéntica, lo que hago es bajarme por izquierda, ¿ya? Y ven que aquí ya no hay nada, entonces voy a insertarlo, ¿ya? Entonces, simplemente un insertar con dos condiciones diferentes, ¿ya? Aquí. Estoy guardando la palabra aquí y la frecuencia tiene que ser 1. Ya tengo esto. Aquí, vamos con la siguiente palabra que es en. Lo mismo, en, la longitud de en es menor que hola. Sí, es menor que hola. Entonces me bajo por izquierda. Pregunto otra vez, ¿la longitud de en es menor o mayor que cómo? Sí, es menor, me va a decir, entonces bajo por izquierda. Vuelvo a preguntar, ¿en es menor que aquí? Sí, es menor. Entonces bajo por izquierda. Y como ya es nulo, yo tengo que insertar, ¿no? Entonces lo que hago es simplemente meter acá en y creo la frecuencia, ¿ya? Luego de eso, voy a agarrar y pregunto otra vez, o agarro la otra palabra, ¿ya? Casa. Agarro y digo, hola, casa, ¿la longitud es menor que hola? No, perdón, no es menor ni es mayor, es igual, ¿no ves? Entonces pregunto otra vez, casa, o la palabra que yo tengo, ¿es idéntico a la que está en la raíz o en el nodo en el que estoy parado? No, no es idéntica, entonces bajo por izquierda, ¿ya? Aquí. Luego de eso vuelvo a preguntar, ¿la longitud de casa es igual?
o menor o mayor que como, aquí me va a decir no es menor ni es mayor, es igual. Entonces lo que hago es comparo las dos cadenas. Si son idénticas, voy a incrementar la frecuencia, pero en este caso acá, casa no es idéntica, y dijimos, si tienen la longitud idéntica y son diferentes, vamos a seguir bajando por izquierda, ¿ya? Lo que hago es, bajo por izquierda. Luego de eso, otra vez, estoy aquí, en aquí. Pregunto, ¿aquí es menor que casa? No, no es menor. ¿Es mayor? No, no es mayor. Entonces es igual, ¿verdad? Si es igual, lo que hago, agarro y comparo las cadenas. Casa, ¿es igual que aquí? No. Si no son iguales, sigo bajando por izquierda, ¿ya? Voy a venir aquí. Luego de eso, voy a volver a preguntar con en. Pregunto, casa, ¿es mayor, es menor que en? ¿O la longitud de en es mayor que casa? No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Por dónde tengo que bajar? ¿Dónde tengo que insertar esta palabra casa? ¿Alguien entiende? ¿O pudo entender? ¿O quizás no entendió? Si estoy con la palabra en y tengo la palabra casa, ¿a qué lado la voy a insertar? Derecha de en. Derecha, ¿no? Bien, derecha de en. ¿Por qué? Porque casa es mayor que en, ¿no? Entonces lo que hago es creo el nodo, inserto la palabra casa, casa, y la frecuencia la dejo en 1, ¿ya? Y ahí, ya está. Luego me falta otra palabra, que es esta de acá que se llamaba aquí, ¿ya? O era aquí. Entonces otra vez empiezo de arriba, pregunto, ¿aquí es menor que casa? ¿Que hola, perdón? No. ¿Es mayor? No. ¿Es igual? Sí, la longitud es igual. Ahora, ¿las cadenas son iguales? No. Como no son iguales, bajo por izquierda, ¿ya? Voy a bajar por izquierda. Pregunto otra vez, ¿la longitud de aquí es menor que la longitud de cómo? No. ¿Es mayor? No. ¿La cadena aquí es idéntica a la cadena cómo? ¿O la palabra? No. Entonces, si no son idénticas, sigo bajando, ¿ya? Sigo bajando. Llego acá. Pregunto, aquí, ¿la longitud de aquí es igual que la longitud de aquí? Sí, Sí, ¿no ves? Entonces, si son idénticas, ¿qué tengo que hacer? aumentar la frecuencia. Primero hay que compararlas las cadenas, ¿ya? Hay que comparar las cadenas. Si las cadenas son iguales, incremento la frecuencia, ¿ya? Entonces, la frecuencia, porque son idénticas, la incremento a 2, ¿ya? Y ahí, ya recorrimos todo el archivo, y si se fijan, ya tenemos todas todas las palabras en el árbol. Ahora, aquí estamos, esto me lo voy a alejar un poco. Ya, ahí nomás. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? ¿O pregunta tal vez? Quizás no entendió algo. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Ahora sí. Ya, entonces, si se fijan ahora aquí el enunciado, miren, si nosotros logramos hacer esto, simplemente el insertar,
vamos a tratar de hacer la mayoría de los ejercicios. ¿Por qué? Me dice mostrar las palabras de menor a mayor. Aquí supongo que debe ser por longitud, porque aquí no dice, porque acá ya dice por frecuencia, ¿ya? Si yo agarro y les digo, quiero mostrar las palabras de menor a mayor longitud, ¿desde qué lado voy a empezar a recorrer el árbol? ¿En qué lado están todas las menores? En el lado izquierdo, ¿no ves? Yo lo que voy a hacer es hacer un recorrido en inorden, que el recorrido en inorden lo que hace es bajar por todo el lado izquierdo, va primero a visitar en, luego casa, luego aquí, luego cómo, luego hola, luego va a venir acá, va a visitar estás y dónde, ¿ya? Entonces, todo el árbol o todas las cadenas que nosotros sacamos nos las va a mostrar por orden de longitud, ¿ya? Si hacemos un recorrido en inorden. Ahora, cada que nosotros saquemos o visitemos un nodo, hay que sacar la palabra y hay que sacar la frecuencia, porque aquí me dice mostrar su frecuencia respectiva, ¿ya? Ahora, acá me dice mostrar las palabras de mayor frecuencia. De mayor a menor frecuencia. De mayor a menor frecuencia, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Me dice de mayor a menor frecuencia. Lo que hay que hacer simplemente es bajar o buscar todo el árbol. Todo esto vamos a agarrar y simplemente vamos a recorrer el árbol. Y a ver, acá hay un enunciado. A ver, parte del enunciado. A ver, déjenme agrandar esto ya. A ver, no, no. Ya, aquí mire, dicen justificar las estructuras de datos utilizadas. Nos está dando la condición de que podemos usar otras estructuras auxiliares. Entonces, no nos limita simplemente a árboles binarios. Aquí nos está diciendo qué estructura estamos utilizando. Entonces, podemos usar otra estructura, ¿ya? Lo que vamos a hacer para obtener acá el segundo que me dice mostrar las palabras de mayor a menor frecuencia, lo que vamos a hacer igual va a ser hacer un recorrido en inorden. Vamos a sacar en casa, aquí, cómo, hola, estás y dónde, ¿ya? Vamos a tener todo eso. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser cada vez que nosotros visitemos un nodo, vamos a guardarlo en una estructura auxiliar. Vamos a usar un vector, ¿ya? Vamos a